Bienvenidos a una transmisión más de su programa Estás en tu Derecho, un programa creado por la Universidad Autónoma de Baja California en coordinación con la Facultad de Derecho Mexicali, destinado al análisis jurídico de los temas de mayor relevancia para nuestra comunidad. Y el día de hoy continuaremos con el tema acceso a la información. Recordemos que la anterior sesión miramos la primera parte de este importante tema y hoy continuaremos dando mayor explicación, mayor información respecto a este interesante tema del acceso a la información. Para hablar de este importante tema, contamos con la presencia del maestro Luis Carlos Castro Vizcarra. Licenciado, bienvenido nuevamente a su programa Estás en tu Derecho. Muchas gracias, muy amable, un saludo al auditorio, es un placer estar aquí. Me permitiré leer un poco la trayectoria de nuestro entrevistador, el maestro Luis Carlos Castro Vizcarra. Es licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla, cuenta con una maestría en Derecho por el TEC de Monterrey, actualmente es maestro de tiempo completo en nuestra Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, Facultad de Derecho, e imparte las materias Derecho Constitucional Local y Derechos Humanos y con sus garantías individuales. Licenciado, para continuar con el tema, con esta segunda parte del tema de acceso a la información, ¿cómo nace, cómo concebimos, cómo nace en el sistema jurídico mexicano el derecho humano al acceso a la información? Claro que sí. Pasa algo bien interesante de cómo nace este derecho. Como sabemos, los derechos humanos van evolucionando conforme con la sociedad y los sistemas legislativos se hacen cada vez de más derechos humanos. Nunca disminuye el número de derechos humanos, al contrario, se van aumentando y van evolucionando estos mismos. En el tema de acceso a la información fue una situación, podemos decir, curiosa, porque fue un movimiento global. Empezamos a ver a partir de los años 80 y de los años 90 cómo en diferentes partes del mundo la ciudadanía empieza a cuestionar la opacidad, es decir, que el gobierno fuera muy receloso de la información que tenían. Algunos ejemplos: en 1986 hubo un accidente en una planta nuclear en Chernobyl, en Rusia. La ciudadanía rusa empezó a cuestionar por qué el gobierno no les había dicho de los peligros que existían con las plantas nucleares. Entonces, en esa sociedad, en ese momento, en ese tiempo, la ciudadanía empezó a preguntar. Después, en los años 90, finales de los años 90, por ejemplo, en Inglaterra, la ciudadanía quería saber cuánto ganaba sus representantes, ¿no? El equivalente a los diputados aquí, y no tenían una forma de hacerse de esa información, y pues empezaron a cuestionar, pues, ¿por qué no podemos saber si nosotros les pagamos, ¿no? Algo muy similar a lo que pasó, por ejemplo, en la Ilustración, cuando la ciudadanía empieza a cuestionar la divinidad de los reyes, o la desigualdad entre el hombre y la mujer, o lo que pasa, por ejemplo, en lugares como en Estados Unidos en el siglo XVIII, cuando los ciudadanos negros o afroamericanos empiezan a decir, ¿por qué somos diferentes, no? La ciudadanía empieza a preguntarse cosas y esos cuestionamientos nos llevan a crear este tipo de instrumentos e instituciones jurídicas. Aquí en México te pongo un ejemplo: en el sexenio presidencial de Ernesto Zedillo se le preguntó alguna vez que si cuánto ganaba con todo y lo que se denominaban partidas secretas, y él no contestó porque no estaba obligado a contestar. Entonces no sabíamos todavía a principios de este siglo cuánto ganaba el presidente de la República. Entonces este movimiento global pues surgió también aquí en México. A partir de esa negativa empiezan a surgir movimientos para tratar de convencer a los legisladores de la necesidad del ciudadano de acceder a la información, y no es hasta 2003 que se crea, o bueno, que se aprueba la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, y con ella nace el IFAI, que vamos a hablar un poquito más adelante acerca del IFAI. Entonces así es como nace en nuestro país. Podemos hablar de un derecho relativamente joven, que acaba de cumplir sus 10 años, que sin embargo ha evolucionado y crecido mucho, sobre todo por la presión de la sociedad, ¿no?, de tener este derecho, ¿no? Sobre todo que se han creado ahí instrumentos, ¿verdad?, Así electrónicos es, para tener el acceso a la información. Y bajo esta tesitura, maestro, ¿qué beneficios, ¿sí?, qué beneficios cuenta el ciudadano, como así decimos de a pie, respecto al acceso a la información? ¿Qué beneficios, cómo puede ver mejorado su entorno, claro, al tener acceso a la información? Eso es un tema muy interesante. El acceso a la información nace como una medida para combatir la corrupción, pero la verdad es que ha ido mucho más allá. Afecta en cuestiones como la competitividad. Por ejemplo, mencionamos un caso, alguna vez nos tocó, en la Secretaría de Economía hizo todo un ejercicio para publicar información de diferentes empresas, a qué se dedicaban y qué es lo que hacían. Y publicando esa información, una empresa que se dedicaba a vender parabrisas se dio cuenta en ese padrón que a unos kilómetros había una empresa
que fabricaba parabrisas y que los vendía a un precio más barato de los que ellos lo compraban en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese tipo de información, por ejemplo, a esa empresa le sirvió pues para reducir sus costos, ¿no? Platicábamos el segmento anterior de también, si tú quieres, por ejemplo, venderle a gobierno, pues tú puedes preguntarle al gobierno, se me ocurre algo como las luminarias, qué tipo de focos utiliza, ¿no? Y cuánto les cuesta. Entonces el gobierno está obligado a decirte, entonces tú puedes ver si te conviene a ti venderle a gobierno, ¿no? Tú le dices al gobierno, pues yo tengo mejores focos y te los vendo más baratos, ¿no? Entonces ha ido evolucionando la información, pues como dicen, información es poder, y nos puede servir para muchísimas cosas, ¿no? No solamente para andar revisando a gobierno, sino también para nosotros beneficiarnos de la vasta cantidad de información que las autoridades tienen en su poder, ¿no? En su poder. Licenciado, y pues considero que es la pregunta del millón en este tema, ¿eh? Pregunto porque yo estoy seguro que los televidentes van a querer hacer, o se imaginan esta pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué acontece si yo, ciudadano, voy, solicito la información y la autoridad me da un rotundo no? ¿Sí? Claro. Porque puede acontecer, ¿verdad? Sí, Puede acontecer que y se dé la arbitrariedad, pasa. ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué medios, qué instrumentos, qué instituciones o qué figuras? Bueno, ya le estoy diciendo varias preguntas en una, maestro, pero ¿qué cuenta, con qué medios cuenta o qué acontece cuando al ciudadano le niegan el acceso a la información? Muy bien, aquí empezaríamos a nivel federal porque nace primero el Instituto Federal de Acceso a la Información, comúnmente conocido como IFAI, que decíamos acaba de cumplir 10 años el año pasado. Este instituto es al lugar donde yo tengo que ir si no me contestan una información, una solicitud a nivel federal, cualquier autoridad federal. Aquí pasa también algo interesante. El 7 de febrero del 2014, hace algunas semanas o meses, hubo una reforma en la que ya el IFAI es un órgano, si bien era un órgano autónomo, antes solamente revisaba o vigilaba al Poder Ejecutivo. A partir de la reforma, el artículo 6 en febrero del 2014 ya va a revisar a todos los poderes, a los 3 poderes y a todos los organismos autónomos e inclusive personas físicas o morales que reciban recursos públicos federales. Entonces yo le hago una solicitud, supongamos a la Secretaría de Desarrollo Social Federal, quiero saber cuánto dinero gastaron en el programa Oportunidades o en cualquier programa que utilice esa secretaría. Si a mí no me contestan, yo le mando una solicitud al IFAI y todo es vía electrónica y como decíamos el segmento pasado lo puede hacer inclusive de forma anónima, ¿no? Yo, Mickey Mouse, quiero saber cuál es el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social o cualquier información que se me ocurra. Supongamos que el IFAI no te contesta, que a nivel federal son 10 días los que tienen para contestarte. Supongamos que no te contesta el IFAI o que te contesta reservándose una información que tú sabes que no es reservada o dice que es información confidencial o te contestan algo que para ti no es lo que estás preguntando, ¿no? Tú tienes el derecho de irte a un recurso, ¿no?, de revisión ante el propio instituto que como órgano autónomo va a resolver y es un procedimiento administrativo y pues va a buscar que se te dé ese derecho a la información. Entonces una reforma importante que fortalece, le da más dientes a este instituto que como decíamos pues tiene 10 años, ¿no? A nivel local tenemos el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, el ITAIP. Este nace apenas en 2010, se crea, entra en vigor la ley en octubre de 2010 y en 2011 entra el instituto, compuesto por 3 consejeros ciudadanos que apenas están en su tercer año de funciones y hace lo mismo, la misma función que hacen a nivel federal, pero estos a nivel local, revisando los 3 poderes del Estado, del gobierno del Estado y a los ayuntamientos. Bueno, pues maestro, muchísimas gracias. El tiempo es corto, la información es mucha. Esperemos que nuevamente nos acompañe claro que sí, cuando gusten. en futuras emisiones de ese programa, las puertas abiertas de su programa y de su facultad, siempre abiertas para usted, maestro. Muchas gracias, Lick. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Con esto concluimos el tema acceso a la información en su fase 2, no sin antes recordarles el lema de nuestra facultad: por la justicia, lucha incesante de nuestro espíritu. Muchas gracias y hasta la próxima.